Esta mañana Página 12 publicó y dio a conocer la totalidad de la carta abierta número 16 que publicó, que elaboró el colectivo de intelectuales kirchneristas Carta Abierta. Presten atención al tono virulento de algunos párrafos. La carta no habla solamente del tema Scioli, pero le dedica 4 párrafos. La carta es, por supuesto, elogiosa en general del gobierno, marca algunos inconvenientes, se titula Encrucijadas del futuro, es muy crítica de casi toda la oposición, pero particularmente por tratarse de un grupo kirchnerista, nos interesó hacer foco en esto que vas a ver. Primer párrafo, dedicado a Daniel Scioli. Carta Abierta no elige candidatos, aunque no renuncia a apoyar en su oportunidad a quien se identifique más con el programa popular, pero tiene la obligación de decir que el postulante hoy mejor instalado en las encuestas está lejos de cumplir esa condición. En una clara referencia a Daniel Scioli. No es el único párrafo. El siguiente: tampoco contribuyen ni a la tranquilidad social ni a la eficacia de la prevención quienes convocan a la guerra contra el delito, con un tono épico digno de mejor causa, y promueven drásticas ampliaciones de la fuerza policial que permitirían el retorno a filas de aquellos que fueron separados por actos de corrupción y vejación a los ciudadanos. En la provincia de Buenos Aires se inició hace años una reforma policial inspirada en los criterios de la seguridad democrática y fue dejada sin efecto por Daniel Scioli. Como si esto fuera poco, tercer párrafo: es cierto que hay derechas de las derechas, así como derechas nuevas y derechas viejas, globalizaciones de color amarillo y globalizaciones de color naranja, fundadas en antiguas leyendas nacionales ya fosilizadas. El naranja es una clara alusión a Scioli, que está empapelando el país con la ola naranja como lanzamiento de su campaña. Y no hay 3 sin 4 en este caso, un cuarto párrafo, por si el anterior no fuera suficiente. El desafío es complicado porque la desaceleración del crecimiento y las simpatías de algunos gobernadores y dirigentes del PJ por una candidatura moderada son las 2 pinzas que dificultan una acción más decidida del gobierno en la perspectiva del 2015. Le damos la bienvenida a Eduardo Gosami y a Guillermo Wiersba, casi tan difícil como el otro día, Wiersba, que son dirigentes de Carta Abierta. Gracias por venir primero. Gracias por la invitación. Primera pregunta, lo que me sale de leer en la carta que ustedes escribieron, donde son muy críticos respecto a Daniel Scioli. ¿Qué es lo que explica que un hombre que ustedes definen como la derecha de la derecha o la globalización naranja, etcétera, haya sido durante tantos años el segundo hombre de importancia al Frente para la Victoria? Primero como vicepresidente de Kirchner y después 2 veces seguidas como gobernador, candidato a gobernador primero, gobernador respaldado ampliamente por Cristina Fernández de Kirchner, de la principal provincia del país, donde están los primeros dramas sociales, principales dramas sociales, de inseguridad, etcétera. ¿Por qué Cristina y Néstor lo bancaron? Bueno, en todos estos años es cierto que Daniel Scioli ha ocupado ese lugar tan importante. También es cierto que se han manifestado muy claramente las diferencias entre la línea del gobierno nacional, el discurso dominante en el kirchnerismo y ciertas actitudes, discursos y prácticas llevadas adelante en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque el kirchnerismo, como el peronismo, del cual proviene el kirchnerismo, es un movimiento con sus contradicciones importantes y bueno, se llegó al gobierno y se estructuró de algún modo una fuerza donde no todos pensaban igual. Pero no es lo mismo ser parte de un gobierno, por importante que sea el cargo que se ocupe, cuando ese gobierno está presidido por una persona como Cristina Fernández de Kirchner, que tiene una línea determinada, que ser el candidato a ocupar el primer lugar, o sea, la presidencia de la nación. Entonces ahí las diferencias que veíamos que tenía Scioli, que siempre nos han preocupado y que en Carta Abierta hemos criticado más de una vez, pero esto se transforma en una alarma mucho mayor cuando vemos que la situación podría llevar, tal como está pintando, digamos así, a que Scioli fuera nuestro candidato en la próxima elección. Nosotros defendemos en la carta un lenguaje argumentativo y porque escuché en la introducción el tema de ataque virulento, ¿no? En la carta es un ámbito de reflexión,
intenta brindar argumentos para respaldar lo que nosotros entendemos que debe pasar en el año 2015 y de aquí hasta el 2015, que es el sostenimiento y profundización de la política del gobierno nacional de Cristina Kirchner. Y en ese sentido hacemos advertencias sobre determinados lineamientos que pueden estar expresados en posibilidades de sucesión que nos preocupan, pero es una reflexión que está hecha en el tono de carta abierta, son opiniones, reflexiones. Ahora, ¿cuál es el fantasma? Porque uno ve a lo largo del tiempo, también el gobierno, o por ahí es una visión esquemática, pero el gobierno de Cristina Kirchner, algunas ideas básicas, pero también mucho pragmatismo. Entonces, ante determinadas circunstancias, que para algunos serán producto del desarrollo de las fuerzas de mercado, para otros producto de errores del propio gobierno, para otros una mezcla de las dos cosas, el gobierno, ante determinadas circunstancias, dice: nosotros no vamos a entregar el poder devaluando y lo van a devaluar otros, y después devalúa. O no vamos a subir la tasa de interés y después sube la tasa de interés. O el fantasma de Scioli es tal, ¿no? Y de repente el gobierno hace lo que piensa, la fantasía de que si viene otro va a hacer, y lo hace antes. El gobierno ha tenido una lógica de autonomía de la política muy fuerte en términos del poder concentrado, y ha establecido una puja con el poder concentrado de manera permanente. De manera que el tema de que se haya visto obligado a devaluar tiene que ver también con esa puja en una circunstancia determinada. Y la verdad es que con posterioridad se han mantenido, y esto lo planteamos también en la carta, las políticas de un gobierno progresista, un gobierno democrático que sostiene una política de atención a los sectores más desposeídos de la población, porque en realidad frente a esa devaluación después se tomaron una cantidad de medidas compensatorias. Habiendo escrito esto sobre Scioli, en un escenario donde, como ustedes marcan las encuestas, Scioli triunfa en las primarias. Antes de eso me gustaría terminar de responder lo que planteó Ernesto. Porque, como señalaba Guillermo, hay una coyuntura económica más difícil, el gobierno se ve obligado a tomar algunas medidas, pero no renuncia, digamos, a esa vocación por defender los intereses populares en una situación de crisis. Pero además de la coyuntura económica, hay otras políticas fundamentales, como por ejemplo las políticas de memoria, verdad y justicia, donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires parece no estar enterado de que se vienen aplicando en el país desde hace 11 años. ¿En qué sentido? Y que nunca se manifestó su posición respecto a eso. O hay otras políticas fundamentales para el kirchnerismo, como la política que tiene que ver con la integración y la unidad sudamericana y con el cambio de política frente a los Estados Unidos hacia una mayor autonomía, que tampoco ha contado nunca con el consenso del gobernador de Buenos Aires. Entonces, habiendo agregado incluso esto, vos, Eduardo, en un escenario donde Scioli triunfa en las PASO, ¿la elección presidencial va a ser el mal menor a votar? Bueno, eso no es el momento de decirlo, nosotros no lo estamos discutiendo, nos parece que tampoco vamos a discutir si nos gusta más uno u otro de los candidatos que hoy aparecen junto con Scioli, es decir, enfrentados como posibles alternativas. Nosotros estamos señalando el peligro, digamos así, nuestra inquietud frente a la posibilidad de un cambio de rumbo que vemos como que podría ser muy significativo y muy negativo. Lo que se haga después de las PASO, bueno, eso se discutirá. ¿Tuvieron oportunidad de conversar este tema? ¿Es lo que ustedes ven como una alarma con miembros de la Cámpora? Sí, a nivel personal, en encuentros, es decir, más de una vez. ¿Y hay coincidencia? Bueno, yo no puedo hablar por la Cámpora, y yo creo que en la militancia kirchnerista, y lo vimos mucho en los debates que se hicieron en La Matanza, por ejemplo, hace menos de un mes, con una participación muy grande, sobre todo de jóvenes y de general una participación importante de activistas del kirchnerismo, había una preocupación respecto al 2015 y se manifestó en estas observaciones respecto a la candidatura de Scioli. Por último, de mi parte, vos decías, Guillermo, que el gobierno mantiene una disputa con los factores de poder. Ahora, otro párrafo, no pasamos al comienzo, de la Carta 16, dice: la situación que llevó a devaluar la moneda puso de manifiesto
la creciente extranjerización de la economía, o sea, creciente extranjerización, la concentración de la producción y el comercio exterior en pocas firmas y la fuerte propensión a importar de la industria. ¿No es una crítica muy severa y que en alguna medida eso no es esas son tareas pendientes a resolver que nosotros marcamos y que entendemos que deben ser tenidas en cuenta para ver las perspectivas hacia el futuro respecto de la sucesión del gobierno, porque esta década ha sido una década que en otros aspectos ha tenido un grado de reparación social muy importante, ha significado una recuperación del crecimiento de la industria, del Producto Bruto y particularmente del Producto Bruto Industrial, un aumento del empleo y recompuesto condiciones que necesariamente para proseguir en el tiempo necesitan de la continuidad del proyecto en curso. Y esto lo quiero decir no solamente en relación a la discusión de opciones internas, también la Carta se refiere a otras opciones externas que en realidad siempre se ubican en el terreno de discutir con el proyecto de Cristina Kirchner y el proyecto de Néstor Kirchner, siempre por derecha, en función de terminar con el proyecto empezado y recomponer las condiciones de la economía previas al surgimiento del kirchnerismo. Y esto lo queremos dejar bien, pero justamente esa preocupación por las condiciones por quien sea el que prosigue las tareas del gobierno de Cristina Kirchner nos hace marcar también los temas estructurales. Y aparte, Carta Abierta de algún modo demuestra tenemos un lenguaje argumentativo, discutimos, nos preocupamos por cosas que están pasando durante la época del gobierno kirchnerista y constituimos un grupo de intelectuales que tienen un poder autocrítico que no tienen el resto de las fuerzas políticas, que no han logrado construir y que nosotros, creo que este es un mérito del kirchnerismo a destacar, ¿no? La vigencia de un pluralismo y un ámbito de debate que nosotros lo tenemos masivamente y nos pronunciamos de esta manera, que siempre genera la posibilidad de que haya lecturas diferentes. Eduardo, te hago una última pregunta. Muchas veces yo siento que por ahí erradamente, que como que en mucho de lo discursivo del kirchnerismo en estos años, sobre todo desde Presidencia de la Nación, se inflaron las expectativas, diciendo los 10 años que más se creció en la historia del país, y toda esa cantidad de datos que, por ejemplo, cada 1 de marzo Cristina da en cada declaración del Congreso. Y terminada la década, si puede el adjetivo que uno quiera, década y un poquito más, uno ve datos sociales que hablan de una sociedad donde todavía hay un quiebre social importante. Bueno, ustedes lo describen, cifras de pobreza alta, cifras de empleo negro alta, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, comparado con el pico de la crisis no, pero en valor absoluto, comparativo con el resto de la historia argentina, uno ve eso que queda, una sociedad con salarios bajos, bueno, lo que se describía en la mesa anterior. Si uno hubiera dicho, quizá, miren, vamos de a poco porque cuesta mucho y vamos a tardar mucho en hacerlo y tenemos dificultades y van a aparecer dificultades y no tenemos la varita mágica, pero algo uno podría entender como consecuencia de todos esos discursos la historia de, bueno, era difícil. Ahora, si lo que se vendía públicamente era llegamos al paraíso, que uno ve los discursos y se parecía decir eso, la situación que queda hoy puede ser y que se expresa, por ejemplo, en encuestas o en el resultado electoral, puede ser que sea de frustración social, por contraste entre lo que se decía y lo que pasó. ¿No hay algo de eso? Me parece que hay que aclarar un par de cosas. Néstor Kirchner durante varios años dijo estamos saliendo del infierno, estamos mal todavía aunque estamos mejor. Es decir, me parece que no hubo exitismo por parte del gobierno. Creo que hubo algunas transformaciones sociales que son muy importantes. Creo además que hubo un cambio de rumbo en políticas muy significativas también, como lo que tiene que ver con la política exterior, como lo que tiene que ver con la política de derechos humanos, como lo que tiene que ver en general con la política de expansión de derechos. Es decir, ¿quién soñaba en la Argentina que se pudiera instalar el matrimonio igualitario, por ejemplo? Entonces, me parece que el país cambió y eso creo que se advierte incluso cuando vemos que en este momento, a pesar de que las perspectivas electorales no indicarían una mayoría kirchnerista en principio, en una primera vuelta vemos que, por ejemplo, la imagen del presidente de la Nación sigue siendo muy alta, y yo creo que es alta porque hay un reconocimiento de lo que se cambió en estos años. Pero por otro lado, más allá de, el modo como se plantean los discursos, yo creo que hay que analizar que en función de las alternativas que hoy se presentan, es decir, como decía Guillermo,
parece que tenemos una oposición que quiere volver al pre-kirchnerismo. Nosotros señalamos en la carta que hay problemas estructurales de la economía que deben ser abordados. Que entendemos que el segundo periodo a partir del 2015 tiene que ser de profundización del proyecto, pero nos parece que la Argentina de hoy, incluso en esta coyuntura que estamos, digamos, bajo los efectos de la situación que obligó a la devaluación, creo que en esta Argentina de hoy, y no solo a la Argentina del 2003, porque me podría decir, bueno, pero ahí todavía recién salíamos de la crisis, comparémoslo con lo que fueron las políticas de otros gobiernos. Entonces me parece que en ese sentido yo no creo que la sensación hoy sea de frustración social, creo que es de algún modo de preocupación frente a una situación que incluso el mismo gobierno no niega, pero me parece que este gobierno se ha ganado la confianza de sectores muy amplios en el sentido incluso de que es el que mejor puede manejar esta crisis. Y creo que el equipo económico, que con tanta desconfianza fue recibido, los pibes, que andás a ver el teórico Kicillof, han demostrado una habilidad en el manejo de la coyuntura que realmente, lo confieso, que a mí me asombró, no porque no tuviera motivos para confiar en ellos, sino porque creo que efectivamente fue muy correcta esa política. Creo que políticas como la política de precios cuidados, que es obvio que de por sí sola no pueden resolver un problema que tiene que ver con muchas otras cosas, como es el del alza de los precios, pero demuestran una vocación por llamar a la participación popular, una transparencia en los planteos, una eficacia, como decía antes, en general en la gestión de la economía, que yo creo que esto nos permite a nosotros decir, esto es todo lo que falta, nos preocupa el 2015, pero al mismo tiempo tenemos confianza en lo que se ha hecho y en esta gestión de gobierno. Les agradecemos a todos por haber venido.